Hola, muy buenas tardes. Les habla su amigo Adalberto Gallardo Hernández. Y en esta tarde vamos a hablar de un tema que hace alusión específicamente de lo que es en sí una iglesia ejemplar. Y hay que recordar, mis amigos y hermanos, que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Le atribuyen el libro a los hebreos, la carta a los hebreos también se la atribuyen a él. Eh, pero bueno, de eso no hay evidencia si específicamente fue o no fue el escritor de esa carta. Pero aquí lo que queremos nosotros saber o dar a conocer específicamente que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles, válgase la redundancia, de los que escribieron más cartas, ¿sí? De las 13 cartas que él escribe, 7 ciertamente las escribe, ¿verdad?, estando preso allá en Roma. Obviamente antes de ser ejecutado por Nerón. En cada una de las cartas que él escribe después de los 3 viajes misioneros que él desarrolló, conjuntamente con el último, que ese no cuenta como viaje misionero, sino que cuenta como la ida cuando fue llevado preso, ¿verdad?, al emperador romano, ¿sí? Entonces, ese viaje no cuenta como misionero, pues, puesto que puesto que iba en calidad de preso. Él quería apelar al César, porque hay que recordar que el apóstol Pablo era hebreo, pero tenía la ciudadanía romana, porque él era de Sicilia, de Tarso de Sicilia. Bien, entonces las 13 cartas que él escribe, derivado específicamente de los viajes que él hizo, ¿sí? En algunos de los viajes fundó algunas iglesias, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, en cada una, cuando él escribió las cartas, en ese tiempo, cuando las escribió, ¿sí? Conforme a la situación, o sea, las cartas que Pablo, el apóstol, escribía, era conforme a la situación que la iglesia en ese entonces se encontraba, ¿sí? Eh, como están aquí escritos hoy en día, aquí como en la Biblia, como están escritos, no están escritos específicamente cronológicamente hablando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, sigue el libro de Romanos, luego sigue Primera y Segunda de Corintios. No es ese en el orden que se escribieron, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí algunos datos que por ejemplo, la primera carta a los Romanos es la quinta carta que él escribe. Y la carta a los Romanos, ahí se titula, por ejemplo, se titula lo que es la revelación del Evangelio de Dios, y fue la quinta carta, ¿sí? Luego la primera carta a los Corintios, ¿sí?, que fue específicamente en el orden cronológico la tercera carta que escribió, trae como título la vida del creyente espiritual contra la del carnal. La segunda carta de los Corintios, que es la que sigue conforme a como la vemos ahorita, ¿verdad?, que por cierto fue la cuarta carta cronológicamente hablando. Entonces trae como título la gloria del ministerio del creyente. Enseguida la otra carta que él escribió, que la carta a los Gálatas, a la región de Galacia, el título era sobre mantener la libertad en Yeshua, ¿sí? Y cronológicamente hablando fue la sexta. Y así también el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, ¿verdad?, teniendo como título bendiciones espirituales en Yeshua, y fue la novena carta que él escribió, otra vez repito, cronológicamente hablando. Luego la carta de Filipenses, ¿sí?, tiene como título el gozo de conocer a Yeshua, ¿sí?, que viene siendo la 10ª carta cronológicamente hablando. Enseguida la carta a Colosenses, a la región de Colosas, habla como título la gloria suprema de la persona de Yeshua. Y en el orden cronológico fue la 8ª carta. Enseguida primera a los tesalonicenses tiene como el título el cuadro de una iglesia ejemplar, ¿sí? Y esa fue la primera carta que él escribió, ¿sí?
Luego la segunda carta a los tesalonicenses tiene como título Consuelo en la persecución. Y esa fue la segunda carta cronológicamente hablando. Luego la primera carta a Timoteo, que viene siendo una de las cartas pastorales, tiene como título Instrucciones para el orden eclesial, ¿sí? De cómo establecer el orden para la administración, ¿verdad?, eclesiástica de la iglesia. Y esa fue la 11ª carta. Luego la segunda carta al apóstol Timoteo, ¿sí? No específicamente al apóstol, ¿sí? A Timoteo. La segunda carta a Timoteo tiene como título Un buen soldado de Yeshua. Y esa fue la última carta que escribió, ¿sí? Está enseguida la carta a Tito, que fue la 12ª carta en el orden cronológico y trae como título El orden de la casa de Dios. Una cosa, por ejemplo, instrucciones para el orden eclesiástico, y otra cosa es el orden de la casa de Dios, ¿sí? Son cosas que van a la par, pero tienen que explicarse en una forma independiente. Y esa carta de Tito, ¿sí? La escribió como la 12ª carta en el orden cronológico. Y Filemón, ¿sí? Filemón, que es una carta personal, ahora sí que es una carta personal, muy personal, ¿sí? De un siervo que vivía él en Colosas, ¿sí? Y la comunión, y el título de la carta, el título de la carta, por ejemplo, de Filemón era La comunión del creyente en acción. Y esa fue la 7ª carta. Y la carta a los hebreos, que tiene como título específicamente Yeshua es superior a todos. Y esto lo dice Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, que donde dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿verdad? Entonces en nadie, absolutamente en nadie se va a encontrar salvación, a no ser, ¿verdad?, por el Mesías enviado, al Mesías ungido, a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces hay que recordar, debo recordarle específicamente que, repito, que cada carta, ¿sí?, tenía una especie de traía su exhortación, traía inclusive su llamada reprimenda, ¿sí? El caso es que Pablo escribía las cartas dirigidas específicamente a la iglesia que se encontraba, por citar, en Tesalónica, por citar en Corinto, en la región de Galacia, etc. Entonces, ese fue el enfoque, ¿verdad?, de la importancia de cada carta para la iglesia, ¿verdad?, a la cual el Mesías Redentor había comprado a precio de sangre, ¿sí? En esta tarde vamos a hablar de una carta donde el apóstol Pablo, por primera vez en su segundo viaje misionero, él visita por primera vez la obra misionera en Filipos, ¿verdad? Y ahí en Filipos era una ciudad que ya pertenecía específicamente a Europa, ¿sí? Entonces él la funda, ¿sí? Y resulta que él cuando conoció específicamente en Filipos, y esto vemos la historia aquí en el libro de los Hechos, en los viajes misioneros, resulta, de Pablo, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, la carta a los Filipos, que era específicamente el gozo de conocer a Yeshua. Déjame decirte que era una iglesia que no se parecía específicamente. Era una iglesia que eran personas que habían venido del pecado, habían venido de la inmundicia, ¿verdad? Y en base a recibir el mensaje del apóstol Pablo, ellos se convierten de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hacen suya, estos europeos allá en Filipo, entonces hacen suya específicamente la visita, ¿verdad? La visita que traía el mensaje, el evangelio, porque el evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Entonces vemos que Pablo
miraba en esa iglesia cuando recién la fundó, miraba a pesar de que vivió una experiencia él un poco, no jocosa en el sentido real de la palabra, sino que derivado específicamente de que por causa de la palabra él fue llevado preso junto con su amigo Silas. Entonces hay una historia, en el libro de los Hechos también habla específicamente de cómo ese carcelero se convierte al evangelio cuando ve que es Pablo y Silas estando presos, al igual de estarse lamentando, estarse quejando por la situación de estar preso, porque pues, sabemos que nadie en la cárcel está justo. Entonces, el igual de estar renegando, Pablo y Silas pues se ponen a cantar al Señor, se ponen a alabar al Señor, y por cosa misma del Señor, ¿verdad? Manda un terremoto y pues, vámonos, pues quedan libres. Bueno, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, Pablo le manda una carta a esta iglesia de Filipo, que esta iglesia que es una iglesia que estaba creciendo en amor, estaba creciendo en unidad y estaba creciendo en humildad, que es una de las características que se debe de manifestar, en la iglesia del Señor, ¿sí? No caso contrario en la iglesia de Corintio, donde había mucha confusión, había muchos problemas. Pues en Corintios se suscitó, Pablo alcanzaba a vislumbrar como 11 problemas que tenía esa iglesia recién en sus inicios. No así en el caso de Gálatas, también igual, que tenía otro tipo de problemas, ¿verdad? Colosas traía otro tipo de problemas, la iglesia de Colosas. Entonces, la iglesia de Tesalónica, la iglesia cuando le manda 2 cartas por lo mismo. El caso es que cada iglesia a la cual Pablo se dirige por medio de las epístolas, entonces trae una observación, y la observación que miraba específicamente de esta iglesia de Filipo, ¿sí? Era que era una iglesia muy unida, una iglesia que manifestaba, que se interesaba, que se interesaba por el pecador, ¿verdad? Nada que andar subrayando y juzgando específicamente los juicios de las conductas de los demás. Pues Pablo dice, bueno, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Verdad? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No sabes que tú y él van a ir al tribunal de Yeshua? Entonces, lo que Pablo quería específicamente, ¿sí? Quería que esa iglesia de Filipos se siguiera conservando, ¿verdad? Siguiera conservando, y manda una exhortación, ¿verdad? Manda una exhortación a esta iglesia, ¿sí? Para que se siga manteniendo en el amor, en la unidad y en la humildad, ¿sí? Vamos, ve conmigo, por favor, al libro a la carta o epístola a los filipenses, en el capítulo 2, ¿sí? Había mencionado yo al principio que el título el título de la epístola a los filipenses era el gozo de conocer a Yeshua, ¿no? Y entonces dentro del análisis del tema del mismísimo de este libro, ¿verdad? Entonces hay un actuar, o sea, de pensamientos, hay un actuar de pensamientos recurrentes, ¿verdad? A 3 cosas muy importantes como iglesia, ¿sí? Haciendo acopio específicamente a Filipos, que era, por ejemplo, la consagración total a Yeshua. Luego, el amor por su iglesia, número 2. Y el número 3, el gozo espiritual. La consagración total a Yeshua, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, pero seguimos acariciando específicamente las cosas que el mundo todavía nos ofrece. Misma que el apóstol Pablo en su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que en él están. Entonces, por eso de ahí se especifica, la reprimenda que le manda a los hermanos de Galacia, o sea, en Gálatas. Entonces la consagración total, ¿verdad? Era el pensamiento recurrente que él pedía específicamente como exhortación, era a una consagración total, no una consagración a medias. Ese es el problema, porque acuérdate que el apóstol Juan en una de las cartas en Apocalipsis, el apóstol Juan, ¿verdad? Hace mención, creo que es en la
carta a los Efesios, la carta a las 7 iglesias, el capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice, pues has dejado, tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces la consagración total a Yeshua no es otra cosa más que renunciar, ¿sí?, a todo lo que realmente, pues en un tiempo pasado, si dejamos de hacer lo que nos estaba haciendo daño, entonces ¿para qué volver otra vez a lo que realmente ya no nos ayuda? Entonces era específicamente la exhortación plena, ¿verdad?, en un pensamiento recurrente para con los miembros de esa iglesia. Reitero una vez más, la consagración total a Yeshua, no a medias. Luego el segundo, amor por su iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia que viene siendo la novia del Cordero, ¿sí?, que es la con que se va, ¿verdad? Él dio su vida específicamente por su iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Es toda aquella persona, ¿verdad?, que ha reconocido a Yeshua como su único y suficiente Salvador y ya ha renunciado a todas las maldiciones, maldiciones antepasadas, ¿sí?, pasadas de sus antepasados, ¿sí?, y ha decidido seguir, ¿verdad?, plenamente al Señor de Gloria, como lo hicieron en su tiempo los apóstoles, ¿verdad? Y el tercer pensamiento era el gozo espiritual, ¿sí? Recordando, obviamente que hay que recordar una vez más que por el hecho de que nosotros lleguemos a los pies de Yeshua, no quiere decir que nuestros problemas ya se acabaron. No se especifica, de esa manera. No. Nosotros llegamos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que nuestra fe tiene que ser probada, ¿sí? Entonces nuestra fe tiene que ser probada desde el principio hasta el final, ¿sí? El capítulo 1 capítulo 1 de su primera carta dice el verso 3. Primera carta al apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de los muertos, para una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, sí, claro que sí. Estamos contentos porque el Señor ya nos perdonó. Estamos contentos porque el Señor ya nos libró de las tinieblas a su luz por medio de su muerte expiatoria, ¿sí? Entonces, por su sangre derramada. Entonces, la cosa es, ¿sí?, de que nosotros, todo creyente, nunca le digas que si tú vas a los pies de Yeshua, que si tú renuncias, etcétera, te va a ir de maravilla. No. Es una maravilla. O sea, la maravilla ya se empezó en tu vida, o ya empieza en tu vida desde ahora y punto en que el Señor ya te libró de toda condenación. Por eso el apóstol Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33, te dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bien, volviendo entonces al tema de Filipenses, de consagración total a Yeshua, amor por su iglesia y gozo espiritual, ¿sí? Entonces, haciendo alusión específicamente a lo que Yeshua dijo, ¿sí? El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Y tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia a pesar de los pesares, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que tú quieras y gustes y mandes, a pesar de las enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en el capítulo 9,
A ver, capítulo 8. Sí. El capítulo 8, verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Yeshua es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién nos va a separar del amor de Yeshua? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito en el Salmo 44, versículo 22, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces el apóstol Pablo subraya y diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, continuando con el tema de una iglesia ejemplar, ¿sí? Había mencionado en el capítulo 2, si gustas, ve conmigo por favor al capítulo 2 del libro a los Filipenses. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Yeshua, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, ¿sí? Aquí en este capítulo 2 de Filipenses, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, ya en el enfoque ya más claro, la exhortación que hace el apóstol Pablo a esta iglesia, a la permanencia, ¿verdad?, al amor, a la unidad y a la humildad, ¿sí? Cuando nosotros vemos que se hacen estas tres cosas, como iglesia, entonces nosotros estamos hablando de una iglesia muy fuerte, estamos hablando de una iglesia muy bendecida, estamos hablando de una iglesia, ¿verdad?, con poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo amor, la misma unidad y la misma humildad fortalecen específicamente todo eso, ¿sí? Entonces, esos son los tres factores importantes, ¿sí?, para tener el entendido, ¿verdad?, de conocer el gozo, ¿verdad?, de conocer el gozo, específicamente el gozo de conocer a Yeshua, ¿no? Bien, aquí hay una situación que nosotros, tú y yo, podemos ver, ¿sí?, que dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Bueno, el hecho de que la gente, las personas se reúnan, ¿sí?, no todos vamos a decir, van a traer el mismo pensamiento. No todos, inclusive, me atrevo a decirlo, no todos van a traer el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, también se reúne la cizaña, ¿sí? ¿Cuál es la labor de la cizaña? ¿Sí? La labor de la cizaña es empezar a confundir, ¿verdad?, a querer desvanecer el poder que la iglesia tiene, ¿sí? Obviamente que la cizaña es enviada por el mismísimo diablo, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar lo que es el amor, la unidad y la humildad, ¿sí? Nosotros vemos que el apóstol Juan en el capítulo 13, verso 35, dice en sus palabras textuales, diciendo: en esto conocerán todos que sois mis verdaderos discípulos, si se aman los unos
con nosotros, ¿sí? Nosotros vemos específicamente que aquí hay tres, en Juan 13:35, hay 3 puntos que nosotros vamos a subrayar y vamos a darle la debida importancia, puesto que así lo requiere. Por ejemplo, en esto conocerán todos. Ese es el 1. Luego, que sois mis verdaderos. Es el 2. Discípulos, si se aman los unos a los otros. Todos verdaderos y se aman. Ok. ¿A qué se refiere cuando Yeshua dice, en esto conocerán todos que sois mis verdaderos discípulos? Se hace referencia específicamente a las personas que no son creyentes, ¿verdad? A la gente que no es de Dios, la gente que no tiene a Yeshua en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Se refiere a eso, puesto que ellos están viendo, ¿verdad? Están viendo, si tú le dices, si tú le testificas diciéndole que Yeshua te cambió tu vida, entonces ellos van a estar muy al tanto de lo que tú dices, de lo que tú hablas y de lo que tú haces, ¿sí? Por eso, entonces, al enemigo le gusta mucho ver, ¿verdad? Le encanta, puesto que no, ese todo tiene menos amor, ¿verdad? Entonces, a ese le encanta que haya disensión entre sus propios hermanos. Por eso el mismo evangelista Juan, en capítulo 3, en el verso 10, en su primera carta, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando el apóstol Juan en esta primera carta dice que no es de Dios, esto significa que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que no ha nacido de agua y del Espíritu, ¿sí? O sea, que no ha entrado al reino. Ha ido a la iglesia, ha ido a reunirse con estas personas, ¿verdad? Que dicen ser creyentes, que dicen ser seguidoras de Yeshua, pero él o ella, ¿sí? Puede estar asistiendo sin ser un verdadero creyente, ¿sí? ¿En dónde se manifiesta, en dónde se diferencia, ¿verdad? Un creyente de un pseudo creyente? Se manifiesta en que esa persona, el pseudo creyente, no hace justicia, o sea que es muy injusto, ¿sí? Y cuando el apóstol Juan dice que es injusto, quiere decir que la justicia de Yeshua no está en su corazón, ¿verdad? Y la justicia de Yeshua se manifiesta por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ese es el amor, lo antagónico del amor es eso, el desamor. El desamor, aquello específicamente que se encarga de estar desvirtuando, estar, ¿cómo se dice?, estorbando como cizaña, reitero una vez más, la cizaña es toda aquella persona que entró, ¿sí?, que entra puede estar cantando, puede estar leyendo, pero no es verdaderamente convertida, ¿sí? Y vemos específicamente el término de la unidad. Sabemos perfectamente que el que forma la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el único agente de unidad que hace, válgase la redundancia, ¿sí?, hacer, ¿sí?, como dice Yeshua, en estos conocerán todos que son mis verdaderos discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor te causa la unidad, ¿sí? El amor cuando tú te preocupas por tu hermano, y no nomás por tu hermano, las mismas escrituras, el mismo Señor nos indica, y no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Y más cuando está en nuestro favor hacerlo. Pero también dice, bueno, hay que ayudar a los demás, hay que ayudar a los demás, ¿sí? A los demás que no son creyentes, pero sí es conveniente ayudar primero a los de la fe. Bien, ahora, la unidad, lo dije, la causa, la unidad, la causa específicamente el Espíritu Santo que habita en cada corazón de un verdadero creyente, ¿sí? Pero como tenemos específicamente, ¿sí?, el desamor, la desunidad que se deriva y se puede derivar, ¿verdad?, podríamos decir, ¿sí?, que en el segundo punto de lo antagonismo, el antagonismo de la unidad,
Sí, es que muchas veces el creyente, ¿sí? Como empieza a malversar las cosas que Dios quiere para con él, ¿sí? No hay una atención en cuanto a leer las escrituras, no hay una atención en cuanto a leer las escrituras, en cuanto a compartir las escrituras, en cuanto, por ejemplo, a la oración, en cuanto al ayuno, etcétera, ¿verdad? Lo que clasifica específicamente a un verdadero creyente, ¿sí? Vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 9, ¿sí? Habla el apóstol Pablo, dice, mas vosotros, o sea, le está diciendo a la iglesia de Roma, ¿sí? A los hermanos de Roma, no a la iglesia de Roma, a los hermanos de la iglesia que está en Roma, ¿sí? Porque te vuelvo a repetir, todas las cartas, ¿verdad? Que Pablo les mandó, ¿verdad? Todas las cartas que él mandó a las ciudades, ¿verdad? De destino, eran dirigidas a la casa que está en Roma, en Colosas, en Éfeso, en Tesalónica. O sea, no era específicamente al poblado en sí, no, era a la iglesia. Por eso dice Pablo en el capítulo 9, capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él, ¿sí? Ahorita lo dijo el apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan que si dice que es hermano y odia a su hermano, pues está medio raro, ¿no? Bien, entonces una de las manifestaciones del antagonismo del amor es el desamor, ¿sí? Y de la unidad es la desunidad. Entonces, la unidad, reitero, la provoca el Espíritu Santo, de los que habitan, de los que en ellos habita el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el desamor, perdón, la desunidad es derivada específicamente del egoísmo, porque hay creyentes, ¿verdad?, que se apartan de la relación, de la comunión con el Señor, ¿verdad?, y empiezan a tener otros pensamientos de envidia. Dicen, bueno, ¿por qué a mí el Señor no me dio los dones que le dio a mi hermano o a mi hermana? ¿Verdad? Porque yo veo que canta muy bonito y que esto y esto. No, no se trata de eso específicamente. Si el Señor da los dones conforme a la capacidad de cada uno, el Espíritu lo da libremente, ¿sí? O sea, sin reservas, ¿sí? Y el tercer punto, que viene siendo la humildad, ¿sí? La humildad, que no viene siendo otra cosa, ¿sí?, más que el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento pleno de que realmente uno falta en muchos detalles. En muchos detalles, ¿sí? Reconoce que cuando se equivoca, como ser humano, tiene que equivocarse, pero el problema no es equivocarse, el problema es, ¿verdad?, el reconocer que se equivoca. Entonces, la persona que es humilde no es una persona que no tiene dinero, no es una persona específicamente que no tiene ropa limpia, que todo el tiempo anda sucio. No hay que confundir humildad con suciedad. Son dos cosas muy distintas. Porque hay gente que es muy humilde, hay gente que es muy humilde y no tiene muy bonitos trapos, muy buenos trapos. Como también hay gente que no es humilde, ¿sí? Y puede estar viviendo inclusive en el mejor de los castillos o teniendo la mejor limusina. Entonces el amor, la unidad y la humildad, ¿sí?, es lo que Yeshua dice: en esto conocerán todos que van a ser mis verdaderos discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces vemos, mi hermano, que la cizaña, como ya se metió, entonces sigue teniendo la situación, vamos a estar estorbando específicamente la obra. ¿Y qué es lo que provoca, qué es lo que puede provocar específicamente cuando la persona no es creyente, ¿verdad? Va a figurar, como lo que realmente es, pero dista mucho que decir, ¿verdad? Cuando él no le interesan las almas, va a distar mucho que decir cuando no le gusta compartir con sus hermanos y cuando pues
en una forma independiente. Él se quiere desarrollar en su soledad, o ella en su soledad, y no le gusta compartir con los propios hermanos. Es medio raro eso, decir que tú eres cristiano, que tú eres creyente, que tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Y no te gusta compartir con los tuyos, a sabiendas de que con los que vas a compartir, con los que no quieres compartir, resulta que vas a estar con ellos en la eternidad. Eso es, si tienes el Espíritu Santo de Yeshua, o sea, si naciste de nuevo. En el capítulo 12, por cierto, del libro de los Hebreos, nosotros vamos a encontrar que el escritor de los Hebreos hace alusión diciendo lo siguiente, en el capítulo 12, verso 15, que dice: mirad bien, dice el apóstol Pablo, chequen muy bien, no sea que alguno, ¿sí?, deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí?, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, ¿sí? La suficiencia, ¿verdad?, la soberbia, el orgullo es uno de los pecados sin la necesidad de capitalizar los pecados, puesto que Yeshua no capitaliza los pecados. Yeshua para él, para nuestro Dios, ¿verdad?, pecado es pecado como tal. Obviamente ya entendemos que hay pecados que no tienen mucha consecuencia. Sabemos que todo pecado tiene consecuencias, pero hay unos que son más graves. Y el profeta Isaías en el capítulo 1, ¿verdad?, parece ser que en el verso 18 hace mención, ¿verdad?, sobre si, que dice, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Venid luego, dice, y estemos a cuenta, si tus pecados fueren, ¿sí? A ver, permíteme, de una vez lo leo completo. ¿Sí? Verso 18, venid luego, capítulo 1 de Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis, el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, vas a ser consumido a espada, porque el celo del Señor así lo dice, ¿sí? Ahora bien, el apóstol, el escritor a los Hebreos hace una advertencia en cuanto al orgullo. ¿Por qué? Porque dice, chequen muy bien, no sea que algunos de ustedes dejen de alcanzar la gracia. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es apartarse de la misma. O sea, no creerle al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente, ¿verdad?, alcanza a escuchar a espíritus de demonio, ¿verdad?, y es confundido por los demonios, ¿verdad?, y quiere la vida que antes llevaba, es la misma manifestación de su persona. ¿Por qué? Porque, por citar un ejemplo, habemos muchos que llegamos con una arrogancia, llegamos con una prepotencia, llegamos con una preponderancia, pero la sangre de Yeshua nos doblega, ¿sí? Pero llegado el caso de que muchas veces por no atender, ¿sí?, a este templo, por no atenderlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces viene la situación de que empiezan a llegar, ¿verdad?, empiezan a visitar los demonios y la persona empieza otra vez a ser la misma, ¿sí? Vamos a decir que esta persona pueda que sea salva o pueda que no sea salva. Pues a mí no me toca en lo personal decir si es o no es, ¿verdad? Pero muchas veces la misma conducta te está diciendo de lo que está manifestando, ¿sí? Entonces, por eso entonces, ¿verdad?, que de ahí vamos a ver por medio de esta carta a Filipos, ¿verdad?, la importancia de que tú como iglesia, a nosotros, tú, yo y todo aquel que me escucha, que ha sido redimido, ¿verdad?, ha sido redimido por la sangre derramada en la cruz del Calvario del Mesías Redentor, ¿sí?, nos invita, ¿verdad?, esta exhortación a hacerla nuestra. ¿Para qué? Para que el día de mañana, ¿verdad?, las personas tengan la plena confianza, como nosotros también tuvimos la plena confianza de ir y preguntarle a aquellos que tienen
la vida eterna, preguntarles, ¿sí? Con toda la confianza, porque muchas veces, yo muchas veces he mencionado estas palabras, que de nosotros, la iglesia, de nosotros va a depender que muchos lleguen a los pies del Señor. Muchos lleguen a los pies del Señor, y eso se va a derivar específicamente de la conducta que nosotros tengamos, ¿sí? De lo que realmente nosotros predicamos, que lo que nosotros prediquemos, ¿verdad?, sea realmente en un testimonio vivo, ¿sí? Entonces, vemos entonces, ¿sí?, mi hermano, mi amigo, que por causa de nosotros mucha gente puede ir a los pies del Señor, pero también por causa de nosotros muchos se van a decepcionar del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone, y no se supone, así debe de ser. La palabra dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Esto lo dice el evangelista Juan, ¿sí?, en su primera carta. Por eso, mi amigo, mi hermano, ¿verdad? Si tú no tienes a Yeshua en tu corazón, ¿sí?, una cosa sí te quiero aclarar, ¿sí? No te fijes, no mires al hombre, no mires específicamente al que te habla. O sea, Él te va a decir, ¿sí?, de la importancia que tiene el nacer de nuevo, porque hay mucha conducta, mucha conducta fuera de sí, ¿verdad?, de lo que es el verdadero creyente, ¿verdad? Por eso yo te invito que si a ti te hablan del evangelio, ¿verdad?, enfócate y mira a aquel que realmente murió en la cruz del Calvario. El mismo apóstol que escribió a los Hebreos, en el capítulo 12, dice: puestos los ojos en Yeshua, capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra, ¿verdad?, del trono de Dios. Yo te invito que tú y yo nunca dejemos de mirarlo a Él. Porque si tú miras al hombre, pues nada vas a lograr, ¿verdad? Te va a servir de pretexto, ¿verdad? Aquí nosotros entendemos que nosotros es conveniente que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Te saludo desde tu casa, ¿sí? Y te invito, de veras, si no tienes a Yeshua en tu corazón, ábrelo en este momento. ¿Para qué? Para que también disfrutes, ¿verdad?, de las cosas que Él tiene para con los suyos, con los que le aman y aman su venida. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta luego.